A grabar y voy a compartir. Bueno, estábamos en Word. Ya el otro día habíamos quedado hasta acá, hasta insertar, en la pestaña insertar las tablas. Ya yo le he demostrado que hay varias formas de insertar tablas. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que además de insertar tablas, yo quería mostrarle algo antes de pasar a lo siguiente, que cuando nosotros insertamos tablas, independiente de cómo la insertemos, ¿ya? Eh, por ejemplo, ahí yo voy a insertar unas pequeñas tablas, ¿ya? Simplemente quiero que vean, aquí voy a insertar otra, ok, pero ahora un poquito más grande, con más cosas, y posteriormente una tercera tabla. De esto vamos simplemente de prueba nomás, ya para que ustedes puedan. Esto en realidad uno normalmente no lo hace cuando escribe un documento que haga esto, o sea, tres tablas seguidas, bueno, puede ser, pero es complicado, difícil de verse. Pero la idea es la siguiente: cuando nosotros tenemos tablas, ya, así como también las ilustraciones, que en este caso pueden ser fotos y cosas como esas, se pueden enumerar, es decir, el, el, el Word, ¿no es cierto?, permite identificarlas, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí hay tres tablas, ¿ya? Cuando yo me pongo encima de alguna, aparece esa cosita ahí arriba, ya, si se fijan, en todas aparece eso, dependiendo en dónde esté ubicado. Yo puedo hacer clic con el botón derecho del mouse sobre esto, ¿ok? Y aquí fíjense que tiene algunas cosas que tienen que ver con la tabla misma, ya un comentario, etcétera. Pero bueno, aquí dice título, ya le vamos a poner un título. En este caso, por ejemplo, es automático, ya podría cambiarlo yo, pero la idea es que lo dejemos así, le reconozcamos las tablas, eh, quizás por el título, ¿no es cierto? Voy a aceptarla, voy a dejarla como tabla 1. Fíjense, por ejemplo, voy a hacer exactamente lo mismo con todas, aquí automáticamente, eh, tabla 2, ¿se fijan? Después, ¿no es cierto? Voy a hacer exactamente lo mismo con la tercera tabla. Bueno, la idea de esto es que yo después, ¿no es cierto? Yo después puedo em, imprimir, de hecho puedo hacer como una especie de, no imprimir, más bien hacer una especie de, a ver, digámoslo como tabla de contenido o índice, el que se conocen ustedes, pero con puras tablas. Es decir, en algún, de hecho, ustedes podrían hacer en algún anexo, ¿no es cierto?, al final de un texto, una especie de índice de tablas, ¿ya? Tabla 1 y el contenido que tiene, página tanto, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea de crearlas con eso, ¿ya? Con una identidad, digamos, ya con un título, ¿ok? Esa es la idea. Si ustedes se fijan, y cuando nosotros hacemos cosas aquí en las tablas, ¿no es cierto? Las tablas tienen propiedades, ya, fíjense, aquí podrían tener un título, ¿no es cierto? Podemos cambiarle cosas, ya. Hay muchos elementos que se pueden obtener de las tablas, ya. Entonces, el solo hecho, ¿no es cierto? El solo hecho de, de poder, de poder trabajarlas con títulos es bastante bueno, porque te permite, miren, por ejemplo, em, fíjense que aquí está eso que le decía, que puedo insertar un título, ¿no es cierto?, a una tabla, o, ¿no es cierto?, em, puedo insertar una tabla de ilustraciones o una tabla de, miren, fíjense, por ejemplo, aquí.
Aquí, por ejemplo, lo que va a decir, ¿no es cierto? Puede decir tabla 1 y tal cosa, tabla 2, tal cosa, ¿ya? Entonces, lo que hago yo es eso, se fijan que aquí está la tabla 1, en este caso como las 3 están en la hoja 1, ¿ya? Por eso que me permite, o sea, salen ahí 1, 1, 1, ¿ya? Pero si estuviesen en diferentes hojas, ¿no es cierto? Uno en la hoja 10, la otra 15, la otra 25, bueno, esto saldría aquí, ¿ya? Ahora, como ustedes pueden ver también, ¿no es cierto? El título quizás, ¿no es cierto? Que tiene una u otra tabla, eh, quizás podría ser modificado, ¿ya? Eh, por ejemplo, en vez de ponerle un título así, tabla 3 nomás, modificamos el texto y le ponemos un nombre, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, ahí eh, voy a ponerle título, ya tabla 4, pero que corresponda, no sé, a países, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Cualquier cosa, vaya. Entonces, después cuando yo haga digamos, esta misma tabla, ¿no es cierto? Esta tabla que está aquí, eh, la idea, ¿no es cierto?, es que cuando ya la esté imprimiendo, la esté mostrando, ¿no es cierto?, en el caso de la referencia, ¿no es cierto?, van a aparecer el nombre de la tabla, el número de la tabla, en este caso tabla 4, pero que habla sobre países, bla, bla, bla. Se fijan, ese es el nombre que se coloca, y justamente es el nombre que yo le puse ahí a la tabla, como título. Entonces, eso es un elemento que ustedes pueden utilizar, ya que quería recordarlo, porque el otro día vimos hasta cómo poníamos las tablas, ¿ya? Pero esos elementos, por ejemplo, no los vimos. ¿Ok? Las tablas, insisto, es uno de los elementos que, que más se usan en Word, ¿ya? Y por eso que cuando nosotros creamos tablas, se, aparecen una serie de menús, más de un menú de hecho, ya más de una cinta de opciones arriba que son específicamente para la tabla, ¿ya? Entonces por eso que es importante. A ver, yo quiero que hagamos lo siguiente en una hoja vacía, ¿ok? Vamos a poner algunos títulos. Miren, yo quiero que pongamos los siguientes títulos, pero a partir de la segunda hoja, ¿ok? Entonces vamos a hacer Enter, vamos a bajar con Enter a la segunda hoja, vamos a dejar la primera hoja limpia, ya vamos a hacer algo, por eso que quiero que hagamos toda esta estructura. Y en la primera hoja, ¿no es cierto?, va a decir imágenes. Ahí me faltó una E. ¿Ok? Imágenes. Vamos vamos a insertar una imagen, ¿ya? Vamos a buscar, ¿no es cierto? Podemos buscar imágenes en línea o del dispositivo que ustedes tienen, es decir, de su computador. Vamos a elegir, yo voy a elegir de este dispositivo, ¿ya? Una imagen, cualquier imagen que uno tenga ahí en su computador, de lo que sea, ¿ya? Yo voy a colocar esa, un cartel antiguo, ahí está, tome piscola. Ya, vamos a la segunda hoja, o sea, la tercera hoja, en este caso sería la tercera hoja, ¿ya? Y acá vamos a poner formas, ¿ok? Y vamos a insertar alguna forma que a ustedes les parezca, ¿ya? Cualquiera que ustedes quieran colocar. Vamos a poner con cara triste. Ya esa es la idea, ¿ok? Solo estamos colocando algunos elementos.
Ya vamos a bajar a la siguiente hoja, por eso basta, ya. Entendiéndose que lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es colocar elementos de acuerdo al título, ¿no es cierto?, que estamos colocando, ¿ya? Acá tenemos uno que se llama iconos. Iconos. Yo no sé si esa opción la tienen, yo supongo que sí. Quizás pueda que si es que no tienen la última versión, puede que haya cambiado algo. Yo no estoy tan seguro en eso. No, la verdad que no recuerdo el 2019 ya. Bueno, pero al menos el 2021, ¿no es cierto? Lo que te permite aquí en iconos, ¿no es cierto? Son todos estos tipos de iconos que tenemos acá. Ya hay de varias cosas, de ropa, proceso, ya, comida, negocio, paisaje, cara, instrumentos musicales, animales, hay una pila de cosas. Vamos a elegir alguno, ya, por ejemplo, voy a elegir este, lo vamos a insertar, ya, ahí está, el icono. Vamos a seguir bajando, ya, vamos a la siguiente hoja. La siguiente hoja vamos a poner como título. Yo esto tampoco sé si lo tienen ustedes, en modelos 3D, pero yo lo voy a colocar igual. Si no lo tienen, ustedes siguen con el Smart Arts. Modelos 3D. ¿Ya? Y voy a ir a buscar, por supuesto, un modelo 3D según, ¿no es cierto?, lo que dice acá. Ya estos modelos 3D están en línea, ¿se fijan? Ahí están en línea. Por ejemplo, yo voy a elegir estas cosas de química, ya elementos de química. Por ejemplo, esta lo voy a insertar. Yo quiero, si es que no tienen esta opción, o si la tienen, ¿no es cierto? Quiero que se fijen, ya quiero que la vean, miren lo que sale a partir de herramientas de modelo 3D, ¿ya? Y fíjense que aquí, por ejemplo, tiene una cosita para ir moviendo la imagen, ¿ya? Como quieran que se vea. Por eso son modelos 3D, ¿ya? Entonces podemos acceder a esto hoy día. Yo no sé si, yo no recuerdo si el 2019 viene ya esto, pero al menos las otras cosas sí. ¿Ok? Ahí ya tenemos un modelo 3D. Vamos a seguir bajando. ¿Ya? Vamos a seguir bajando. Me parece que está por ahí. Enter. Siguiente hoja. ¿Ya? Eh, que viene el Smart Arts. Smart Art. ¿Ya? Y voy a colocar aquí un Smart Arts. Voy a elegir uno de los que me permite acá. ¿Ok? Pero en el caso de que se ocupa mucho, la mayoría son súper fáciles de usar, pero los que se ocupan mucho, por ejemplo, son los de jerarquía. ¿Ya? Y vamos a utilizar el de jerarquía, por ejemplo, como este, ¿ya? Ese vamos a elegir. Esto, por ejemplo, cuando ustedes hacen estos famosos organigramas, ya se utilizan estas cosas. Ya cómo lo vamos a modificar o esto lo puedes hacer aquí, ¿no es cierto? O directamente acá, pero cuando quieres agregar elementos tienes que ir a esta parte de acá. Por ejemplo, miren, el primero, ya vamos a poner gerente general, ¿ya? Vamos a suponer que este es el tipo que tiene más rango, digamos. Después, ¿no es cierto? Tenemos dos, si ustedes se fijan, aquí hay dos debajo del gerente general. Y acá, en el orden de los tabuladores, ¿no es cierto? Está aquí y está aquí. Y esos son estos dos de acá. Miren, fíjense que aquí me lo tiene como seleccionado porque yo tengo el clic ahí.
si yo selecciono este, tendría que seleccionar el de allá. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a poner gerente de ventas. Vamos a ir poniéndole nombres. Gerente de, qué sé yo, de marketing. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero que haya otro gerente más acá? ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí solo me permiten dos. Miren, lo siguiente hay que hacer. Hay que ponerse o en la misma línea donde estamos trabajando, por supuesto. Este está hoy en esa misma línea. Y aquí al final, cuando estoy al final, ¿no es cierto? Le doy Enter. Y miren, ahí creó uno nuevo. ¿Se fijan? Entonces, este gerente de finanzas. Ya, y si quisiera otro, ¿no es cierto? Le doy de nuevo, gerente, ¿de qué puede ser? De recursos humanos. Ya, ahí tengo todos los gerentes. Aprovechando esta misma, digamos, esta misma forma, a partir del gerente de ventas, miren, están aquí el gerente de ventas, ¿no es cierto? Eh, Esos dos salen de gerente de venta, entonces uno le va a poner jefe, jefe de ventas y el otro le va a poner jefe de, no sé, ventas online. Ya, la vamos a poner así. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del recurso humano, ¿no es cierto? Que tiene un también, aquí le vamos a poner jefe, jefe de departamento. Vamos a ponerle ahí. Ya, y así, es decir, si yo quisiera, ¿no es cierto?, ir colocando cosas, es cosa de ir aquí haciéndolo, ¿no es cierto?, poniendo los enter donde corresponda, y cuando nosotros necesitemos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, que algo salga, pero no en este caso del gerente general, gerente de recursos humanos, sino que dependa del jefe del departamento, yo en este caso, por ejemplo, lo que tengo que hacer es un tabular, fíjense, y ahí queda, ¿no es cierto?, de esa forma, ¿ya? Ese, este es la jerarquía, esto es la jerarquía, ¿ok? Eh, Aquí vamos a ponerle subjefe. Profe, Dígame. y en la prueba va a ser el mismo sistema que el anterior. O sea, va a ser que Aquí hagamos yo ejercicio lo que voy a darle un documento y ustedes tienen que hacérmelo igual. Eso no. y va a ser igual esas típicas preguntas de, no No, sé, aquí no. No, aquí no hay de aquí esas no. preguntas. No. Ah, ya. No, porque aquí es puro hacer nomás. Aquí es puro hacer. Ah, ya. No, aquí ya de aquí en adelante cambio el estilo de pregunta. Las preguntas en el primer ramo, digamos, en la primera unidad, es que eran así, porque eran como, habían cosas un poquito más chaptas y hay cuestiones que son un poco más complejas. Aquí es una aplicación que tenemos que aprender a usar. ¿Te fijas? Ese es el cuento. Y por lo tanto, si yo les pido que hagan dentro de esa hoja o dos hojas que le haré escribir, esto, por ejemplo, bueno, así se hace. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tendrán que hacer. Si el documento dice que tienen que hacerlo, bueno, ustedes lo harán. Pues. Ya la idea es que lo hagan, no copiar y pegar, porque, por ejemplo, yo me voy a dar cuenta si esto está hecho o está copiado, en el sentido de si copiaste una imagen y la pegaste. ¿Ya? Porque a lo mejor yo seguramente lo que te voy a dar es un archivo PDF que, el cual tú vas a replicar, pero en Word. ¿Ya? Esa es más o menos la idea, pero con las herramientas de Word y todo ese cuento. Bueno, ya más o menos cachamos como qué es lo que son los Smart Art. Hay hartos de varias clases, así que la idea, ¿no es cierto?, es que si ustedes necesitan, y además que son muchos, bastante
tienen bastantes herramientas que pueden dejar esto bastante encachado. Si ustedes se fijan acá, en herramientas de Smart Arts aparecen dos nuevas pestañas donde, por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros podemos cambiar algunas cosas de esto. Miren, por ejemplo, esto mismo, ¿no es cierto?, dejarlo de estas formas, ¿ya? Es decir, ya elementos 3D, ¿no es cierto?, un poco más elaborados, un poquito más bonitos quizás, pero esa es la idea, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, claro, aquí uno va a elegir, por supuesto, va a elegir, ya tenemos los colores que pueden cambiar de colores, ya usted ahí, y dependiendo, y de hecho, por ejemplo, este multicolor, ¿no es cierto?, va cambiando colores de acuerdo a la línea. ¿Te fijas? La línea del gerente, la línea de los gerentes, la línea de los jefes, digamos, y de ahí para abajo. Y va cambiando colores, ¿no es cierto?, para poder tener claro que diferenciarlo en realidad, ¿no es cierto?, porque a estos tipos les gusta que se diferencien unos de otros. Bueno, y me parece que quedan los gráficos, ya vamos a hacer otra página con gráficos. Bueno, ahí tiene tilde. Vamos a ponerle el tilde, gráficos, y vamos a presionar esa tecla, ¿no es cierto?, esa opción, gráfico, y aquí, ¿no es cierto?, esto es un poco Excel. Aquí tú tienes que elegir, ¿no es cierto?, el gráfico que quieres colocar, ¿no es cierto?, el tipo de gráfico, y por supuesto para seleccionar un tipo de gráfico, obviamente tú tienes que tener los datos, ¿ok? Eso tienes que tenerlo claro, es decir, esto, antes de elegir un tipo de gráfico, tú ya tienes que tener claro los datos que van a ir en un pequeño Excel, ¿ya? Ahora, eso no significa que tú aquí puedes revisar otro gráfico, pero la idea sería esa, que no pierdas tiempo en eso. Por ejemplo, en el caso mío, si bien yo no tengo los datos, pero lo voy a inventar, pero yo tengo claro qué cosa es la que voy a hacer, ¿ya? Y en este caso, ese es el gráfico. Fíjense, ahí nos abre una pequeña ventana ¿no es cierto?, de Excel, en donde, por ejemplo, miren, yo voy a cambiar acá, en vez de categoría, voy a poner nota 1, ¿ya? La de abajo también la voy a cambiar. Nota 2, nota 3, nota 4, ¿ya? Y en el caso de arriba, por ejemplo, voy a poner matemática, matemática nomás, contabilidad, ¿no es cierto?, impuesto. Ya, y es más, aquí voy a poner un promedio. Simplemente estoy inventando aquí nomás, y vamos a obtener el promedio con una fórmula, ¿no es cierto?, que obtenga el promedio desde aquí hasta acá. Cierro paréntesis, y ahí los tengo, ¿ya? Y por supuesto esto podría mejorarlo, pero lo voy a dejar así por ahora. A mí lo único que me interesa en realidad son los datos, ¿no es cierto?, en este momento. Y lo que me está representando el gráfico. Entonces yo al hacer clic fuera de esto, ¿no es cierto?, debería poder, al cerrarlo, perdón, debería poder volver al gráfico y ahí mirarlo, ¿no es cierto?, y entender esto. Por supuesto que em, aquí todavía podemos hacer algunos gráficos, algunos cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, gráfico de, de notas de ramos, ¿ya? De primer año.
por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la idea es que se fijan que si vamos a hacer un tipo de gráfico sencillo como esto, es bueno hacerlo acá. ¿Ok? Cuando tenemos un estudio que es un poco más complejo, donde tenemos que tener un montón de datos y ese montón de datos te llega a un gráfico como esto, no, es mejor hacerlo en Excel aparte y después lo copiáis y lo pegáis acá, ¿no? Ya, pero cuando tenéis que hacer cosas simples, te recomiendo esto. Esto es más recomendable. Ya, por supuesto, insisto, si la materia o la cantidad de datos o lo que sea para hacer un gráfico es muy grande, es más compleja, yo te diría que vayan directo a Excel y después el resultado lo copien y lo peguen, ¿no? ¿Ya? Al final es lo mismo. Recuerden que al final esto se hizo en Excel, o sea, independiente que esté pegado en Word, se hizo en Excel. Bueno, y finalmente voy a la última hoja que voy a irme. Vamos a colocar que queda captura. ¿Ok? Captura. Bueno, este es una opción que no tiene tanto tiempo, ya que tú puedes capturar, por ejemplo, puedes capturar, en el caso, algunas ventanas, ¿ya? ¿Te fijas? Ventanas disponibles para eso, o recortar la pantalla. Por ejemplo, en este caso, me está diciendo que recorte la pantalla de aquí. Bueno, yo, por ejemplo, voy a sacar este pedacito de aquí. Entonces, yo lo elijo. Y ahí me llegó, ¿se fijan? Ahí llegó lo que recorté, digamos. ¿Ya? Bueno, eso es con respecto a la inserción de cosas. Se fijan que insertamos imágenes, ya insertamos formas, hay un montón de formas. Ya aquí hay formas que nos sirven para los diagramas de flujo, ya por ejemplo, ¿no es cierto? Y una serie de otros elementos que podemos utilizar en nuestros documentos. Por otro lado, tenemos iconos, ¿no es cierto?, que nos permiten también, que son algunas figuras, pero con más bien como dibujos, modelos 3D, ¿no es cierto?, que podemos obtener de Internet, smart arts que podemos fabricar, gráficos que podemos crear y capturas de pantalla, ¿no es cierto?, que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas que vimos, ya que fuimos poniendo acá, vamos a volver a la primera hoja. ¿Se acuerdan que teníamos ahí una primera hoja? Y nos vamos a enumerar todas las cosas que hicimos, ya desde o sea, los títulos, digamos, que tiene cada uno. Por ejemplo, imágenes fue lo primero, ¿sí? Imágenes, después fueron formas, ¿ya? Después fueron iconos. Después fueron modelos 3D. Después Smart Art. Después gráficos. Y finalmente captura de pantalla, ¿no es cierto? Capturas de pantalla. Ya, entonces aquí yo los tengo, esto es lo que quiero hacer, es que, bueno, ustedes conocen lo que en internet, ¿no es cierto?, lo que es linkear o presionar un link. Cuando tú presionas un link o algo, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando haces búsqueda, dice, quiero saber de auto y empiezan a salir un montón de coincidencias. Bueno, cada uno de esos está así como en azul, subrayado, y que tú al presionarlo te llega a alguna página, bueno, esos son los links, ¿ya? Y los links, ese link puede ser de cualquier tipo, no solamente para Internet. Ya ustedes vieron por un lado el link que hacen cuando hacían los famosos, ¿cómo se llama? Cuando hacían nuevo y creaban un icono. ¿Se acuerdan cuando hacíamos, yo les pedía del Excel, del Power, por ejemplo, cuando venían a esta opción, teníamos que hacer clic con el botón derecho, íbamos a la opción nuevo
y creamos un acceso directo. Entonces, el acceso directo, ¿qué es lo que es? Es un link, en definitiva. De hecho, por eso que el archivo que se crea con acceso directo es LNK, ¿ya? Que viene de la palabra link. Entonces, además, nosotros podemos hacer link con esas cosas dentro de un documento de Office, ya, porque esto es válido para Word, para Excel, para Power, ya, y otros Office. También podemos hacer linkear, ya, y linkear con páginas, linkear con alguna cosa, ¿no es cierto?, que tú quieras que se linkee. Miren, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿ya? Para hacer eso, la idea es que yo quiero hacerle clic, por ejemplo, a imágenes, y cuando le haga clic, venga para acá directamente aquí, a esta página. Voy a subirlo un poquito, se bajó. Yo quiero que se venga automáticamente a eso, y cuando le haga clic al formas, venga más abajo, ¿no es cierto?, a la otra página donde están las formas, y vaya allá. Y así, ¿ok? Entonces, pero para eso tenemos que hacer lo siguiente. Yo quiero que me acompañen haciéndolo, porque si no, vamos a quedar medio perdidos. Ya, primero hicimos como una especie de índice, ¿no es cierto?, donde vamos a tener todos los elementos que están hacia abajo, y acá, en cada página, pusimos un título, ¿ok? Vamos a seleccionar ese título. Ya podríamos ponernos igual ahí al lado, así, no es necesario en realidad seleccionarlo, pero yo voy a seleccionarlo, ¿ok? Ahí, y en la pestaña insertar, dice marcador. Acá, vínculos dice marcador. Entonces vamos a seleccionar este, marcador. Y vamos a ponerle el mismo nombre que tiene ahí. Por ejemplo, dice imágenes. Sin acentuar, por favor. Ya, normalmente esas cosas no las permite. Y así vamos haciéndole a cada uno con el nombre que tenga. Ya, en este caso, el marcador va a llamarse formas. Y vamos agregándolo. ¿Ok? Voy a la otra hoja, selecciono acá. Recuerden que no es necesario seleccionar, yo estoy seleccionando nada, pero no es que esté malo ni bueno, da lo mismo. Este se llama iconos. Voy para abajo. Este se llama modelo 3D. Lo que sí, aquí los nombres tienen que ser todos juntos. Me parece que no acepta espacio ahí. Modelos 3D no, sino que modelos 3D, así como lo puse yo. ¿Ok? Todos juntos. Así que tengan cuidado con eso. Smart Arts. Smart Arts. Gráficos. Y finalmente, captura. Listo. Ya tenemos hecho, nada más me queda, nada más. Voy a subir a la primera hoja, ¿no es cierto? Recuerden que aquí teníamos el listado de todas las hojas que se supone que hay para abajo, ¿ya? Si yo las miro, ahí tengo todas las hojas, ¿no es cierto? Hasta abajo, con cada una de las cosas. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que yo quiero hacer, cuando haga clic aquí, que esto se me vaya a las hojas que correspondan. ¿Ok? Listo, entonces vamos a empezar a hacer eso. Ya hicimos el primer proceso, que es marcar dónde yo quiero que vaya cada vez que yo presiono, ¿no es cierto?, de acuerdo al que presione, vaya a algún lugar en particular. Ya existe ese marcador, ¿ya? Entonces yo tengo que vincular esta palabra, por ejemplo, vamos a seleccionar el primero, ¿no es cierto?, que dice imágenes, ¿ok? Y vamos ahí a donde dice vínculo. Ahí dice vínculo, ¿ok? Y aquí dice insertar hipervínculo. A ver, nosotros podemos insertar estos vínculos a cualquier cosa. Por ejemplo, podríamos
a una página web, como dice aquí, mira, un archivo o página web existente. Si hay una página web, yo la escribo aquí, www. Bla, 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 lo que sea, ¿ok? O, por ejemplo, yo puedo buscar, imagínense, supónganse, por decir algo, aquí está el juego Battlefield 2, y ahí está el archivo, ¿no es cierto?, que ejecuta ese juego. Bueno, yo podría entrar a buscarlo, ¿no es cierto?, y hacer que cuando presione esto, automáticamente se abra este juego. Cosas como esas, ¿se fijan? Pero yo no quiero absolutamente nada de eso, sino que quiero eh, vincularlo con ciertas páginas de este documento, ¿ya? O a un lugar específico de este documento. Por ejemplo, cuando yo haga clic en imágenes, ¿no es cierto?, que se vaya a la página 2. Entonces, esto se llama lugar de este documento, que está aquí, ¿ya? Ese segundo. Entonces, cuando yo presione imágenes, ¿dónde quiero que vaya de acuerdo a estos marcadores? Y por supuesto, buscamos el mismo con el mismo nombre, ¿no es cierto? Imágenes, imágenes. Acepto. Y vamos poniendo todo iguales, ¿ya? Tenemos que hacer el mismo proceso de vinculación, en este caso formas, o formas, ¿ya? Y fíjense que queda, ¿no es cierto?, subrayado. Este es iconos, ahí está iconos. Ya, el modelado, el modelo 3D, Smart Art. Este está aquí, eso. Gráficos. Y finalmente, oh, no funciona así. Esta era captura de pantalla, capturas aquí. Ya, me equivoqué. Lo voy a hacer de nuevo con gráficos. Ya, entonces la idea que si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, quedó así. Si ustedes colocan el mouse encima sin presionarlo, dice, ahí mismo dice clic, pero antes dice control más clic. Por lo tanto, si ustedes quieren ir a alguna de estas cosas, tienen que apretar la tecla control, ponerse encima, va a salir la mano y ahí hacen clic. Y ahí me llega directamente, ¿no es cierto?, a la página que corresponda. ¿Se fijan? Me lleva a esa página. Por ejemplo, yo voy a ir a la página de Smart Arts. Ahí está. ¿Ven? Si yo quiero ir a la página de imágenes, ahí me llegó a la página de imágenes. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Se acuerdan que hicimos, cuando hicimos en delantes, seleccionamos y pusimos un marcador y le pusimos el mismo nombre que tenía ahí? Y después, ¿no es cierto?, vinculamos estos nombres, estas palabras que estaban aquí, las vinculamos con, ¿no es cierto?, esos marcadores. Entonces, cada vez que yo presiono esta palabra, ¿no es cierto?, con el control presionado, me lleva a donde tendría que llevarme, ¿ya? Tendría que llevarme. ¿Ok? Esa es la idea. Aquí hay una que, marcador gráfico. Ahí, eso me faltaba porque no me tiraba, ojo. Ahí sí. ¿Ya? Bueno, lo mismo deberíamos poder hacer, ¿no es cierto?, si queremos devolvernos. Por ejemplo, imagínense lo siguiente. Vamos a buscar dentro de las formas, vamos a colocar el siguiente flecha. A ver, vamos a decir una flecha de cómo devolverse. Sería como esto. Sí, debería ser como esto, ¿eh? Vamos a ponerla aquí, ¿ok? Una cosa así. ¿Ya? Esto estoy al final, pero voy a irme antes acá. Voy a dejar un marcador aquí, ¿ya? Fíjense que nosotros tenemos que dejar marcadores en este caso para todo, porque yo quiero que de abajo se venga para acá arriba. Por lo tanto, voy a marcar y voy a poner ahí inicio.
¿ya? Por ejemplo, voy a crear ese marcador, cosa que cuando yo haga esto de vincular, ¿no es cierto?, esta imagen con la página de inicio, ¿no es cierto?, yo puedo hacerlo. Por ejemplo, en este caso, vínculo, y, ¿no es cierto?, yo le digo que lo vincule a inicio. Entonces, cuando yo haga esto, voy a hacerle clic con el botón, con el control, y clic, y automáticamente, ¿no es cierto?, me llevó a esta página de inicio, ¿se fijan? Ya, ahora, no solo yo puedo bajar, sino que también puedo volver, ¿ya? Ahora, entenderán que esto debiese copiarse en toda la hoja, ¿ok? Todas las hojas deberían tener este mismo dibujito, y como está copiado, ya no tienen que hacerle absolutamente nada más, ya basta con que lo coloquen ahí, se pegue, basta con eso. Porque ya la característica eso del vínculo ya la tiene. Ya cuando, eso basta hacerlo una sola vez, ya con una sola vez basta, y en realidad, ¿no es cierto?, lo que te va a hacer es copiar ese vínculo. ¿Ya? Esto ya viene con todo o al menos era así. Por ejemplo, supongo que vuelvo, sí, me lleva a cualquier hoja, ¿eh? Por ejemplo, voy a bajar a Smart Arts, y aquí me devuelvo, y ahí me devuelven. Voy para abajo, bueno, subo. Voy a modelos 3D, subo. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, eso es una forma de tú poder, ¿no es cierto?, trabajar eh, de forma más dinámica ciertos temas. ¿Ya? Esto se usa mucho más que en los archivos normales que se imprimen, digamos, se ocupa más en la web, ¿ya? Porque estos documentos tú puedes colocarlo en estilo web, ¿ya? De hecho tú tienes formas de verlo de esa forma, digamos, ¿no es cierto? Ahí, si ustedes se fijan, las vistas que tenemos, aquí hay unas vistas estilo web, ¿ya? Para que un diseño quede como web. Ahora, eso no es lo que buscamos nosotros, pero la idea es esa. ¿Por qué? Porque la idea de esto es poder utilizar, por ejemplo, si aquí hay un documento que ustedes hicieron como una especie de manual, ese manual, ¿no es cierto?, va a tener un índice, ya vamos a decirle índice, de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, quiero conocer de lo gráfico, voy a ir directo, ¿no es cierto?, a esa zona, y me voy a saltar el resto y no voy a andar buscándolo a mano, digamos. Ya voy a llegar directamente al lugar que donde yo quiero estar. Ya ese es el objetivo, disculpen, es el objetivo de eso, ya, de toda esta parte. A ver, voy a hacer una hoja nueva, ¿no es cierto? Estamos en insertar. Eh, por supuesto, ustedes pueden poner algunas otras cosas, así como videos, ya cosas como esas, sí se pueden colocar. De hecho, cosas de Wikipedia, aquí están, puede obtener complementos. Yo ayer traté de conectarme y en realidad tuve un rato y se cayó el programa, así que no me voy a conectar ahora, porque se cayó ayer. Pero vamos a este lado de acá, ya, porque también tiene cosas interesantes. Me voy a correr un poquito ahí. Tiene cosas interesantes que poder verlo. A ver, tenemos lo que se conoce como encabezado, ¿ya? Y el encabezado y el pie de la página, ¿ya? Son dos elementos que, em, que están dentro de una hoja, ¿ya? Cada hoja puede tener ¿no es cierto?, un encabezado y un pie de página. En cada uno, ¿no es cierto?, normalmente se coloca información distinta. Ya, por ejemplo,
típico que en la parte de arriba tú pones el logo de la empresa. Eso podría ser un encabezado. Ya en el caso cuando son cartas o cosas como esas. En un libro, ¿no es cierto?, en una publicación, como una tesis, podría ser el nombre de tu tesis, ¿correcto? Eh, o cosas como esas. Ya es cosa de buscar, por ejemplo, de buscar un libro, verlo como la parte de arriba del libro, donde a veces ponen los números de página, a veces, porque a veces también los ponen en la parte de abajo, ¿ya? En el caso encabezado en el pie de página, ¿ya? Nosotros podemos hacer, aquí de hecho viene con algunas cosas como tú podrías hacer un encabezado, ¿ya? Hay algunas cosas hechas, ¿ya? Que tú podrías utilizar, ¿ya? Podrías utilizar perfectamente. Ahora, yo normalmente nunca le hago hacer un encabezado de los que estén aquí. ¿Ya? Yo no sé, me gusta hacer lo que usted en realidad lo haga. Lo mismo el pie de página, ya les dije, es la parte de abajo de una hoja. Ya voy a achicar la hoja para que se note. Miren, ¿cómo podemos acceder a ese encabezado pie de página? Es muy sencillo. Nosotros tenemos, acá están los márgenes, miren, ahí, a ver, voy a agrandar esto. Aquí están, ahí cuando marca, ¿no es cierto? De ahí, de esa línea hacia arriba, eh, además, ¿no es cierto? Ese espacio también, todo ese espacio hacia abajo, el del otro lado, y por supuesto en la parte de abajo también tenemos márgenes, es decir, ¿no es cierto? Queda un borde alrededor de la hoja, un borde, ¿no es cierto?, que rodea la hoja, que no se escribe, y por lo tanto ahí podríamos colocar el encabezado de pie de página, ¿ok? Si le hacemos doble clic encima de esta zona que yo se supone que no puedo escribir, voy a poder entrar al encabezado, y si me voy a la parte de abajo de la hoja, estoy en el pie de página, ¿ya? Basta con hacerle clic aquí, a donde yo quiero escribir, ¿no es cierto? Y lo puedo hacer, ¿ok? Entonces, y fíjense, cuando entramos a esto es una herramienta para encabezado y pie de página en diseño, ¿ya? Y fíjense todas las cosas, lo mismo que estaban viendo recién, ¿no es cierto? Los ejemplos que ya están hechos, ¿no es cierto? Para el encabezado y pie de página, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer vamos a ponernos creativos, ¿ya? Y vamos a crear un encabezado y un pie de página, ¿ok? Entonces, lo bueno es que ustedes no necesitan solamente, o sea, tienen la posibilidad no solo de usar los elementos que están aquí, ya, sino que podrían usar otros elementos. Por ejemplo, si van a inicio, ya, perfectamente pueden ocupar cualquiera de estas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, voy a poner un borde, pero yo quiero un borde de abajo, pero distinto al como siempre se ve aquí. Miren, por ejemplo, ustedes tienen que pensar que aquí hay, en esta ventana que sale, todos los bordes, o sea, son 4 bordes, ¿sí? Y yo estoy en una línea determinada, entonces esa línea determinada tiene 4 bordes. Yo quiero poner uno solo, por supuesto. Ya voy a elegir el estilo de línea, por ejemplo, voy a elegir ese estilo de línea, voy a elegir el color de la línea, por ejemplo, voy a poner ese color, voy a elegir el grueso, el poquito más, no tan grueso, y miren, voy a hacerle clic que solo ponga la línea de abajo. ¿Me fijan? Donde yo esté parado, que coloque esa línea abajo. Mea salmón, no sé qué color sea bien. Entonces, aceptamos, y ahí apareció, ¿no es cierto?, esa línea. Por ejemplo, vamos a colocarnos al lado derecho, ¿ya? Entonces, allí, por ejemplo, tesis, eh, tesis de contabilidad, SP, ¿ok? Y voy a poner aquí
Universidad de Valparaíso. ¿Ok? Esto yo lo voy a achicar con tamaño de letra. Lo voy a poner ahí cursiva, ¿ya? Además de esto, yo quiero insertar una imagen, así que voy a ir colocando una imagen. Ustedes elijan la que se les ocurra, las que tengan a mano, si es que tienen alguna a mano. Yo voy a colocar aquí el logo de la universidad. Fíjense que el logo ahí como que me complica, ¿ya? Pero para eso aparece ese monito que está ahí, las opciones de diseño, ¿ya? Yo, por ejemplo, lo voy a poner, esto dice delante del texto, ¿ya? Para que no moleste. Voy a achicarlo el tamaño y, por ejemplo, lo vamos a poner ahí. O podríamos ponerlo ahí cruzado, así, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí, por ejemplo, yo estoy creando el encabezado, ¿ya? Ahí, siempre fíjense dónde está. Y para la parte de abajo, ¿no es cierto? Vamos a crear, voy a mover esta cosita, a ver si no puedo mover acá arriba un rato. Vamos a crear el pie de página, ¿ok? El pie de página ya vamos a hacerlo un poco más sencillo. Voy a centrar esto y, por ejemplo, voy a colocar página, el número de la página, pero además de cuántas páginas en total. Es decir, por ejemplo, si son 10 hojas, ¿no es cierto? Yo estoy en la hoja 5, dirá página 5 de 10. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Entonces, me puse al centro, voy a escribir página. Ya, ahí me voy a... Denme un segundo porque necesito las herramientas de allá arriba. Ok, aquí estamos. Tenemos eso, ¿no es cierto? Aquí tenemos formatos de páginas ya hechas. Fíjense que podríamos poner en cualquier momento eso, ¿ya? Voy a dar un espacio. Pero aquí ya tenemos elementos rápidos. Aquí hay varios tipos de elementos, pero hay uno que dice campo. ¿Ya? Campo. Esto es como lo más complicado que tiene una de las cosas más complicadas que tiene el Word, que tampoco es tanto, ya que trabaja con campos. Ok, vamos a hacer un clic ahí donde dice campo. Aparecieron estas cosas, ¿ya? Y como yo quiero el número de página, entonces voy a buscar un campo que se llama NumPage. ¿Ya? Y hay otro a ver, en la P. Hay otro, es en NumPage, y aquí hay otro que dice Page, ¿ya? Que esos dos vamos a utilizar, ¿ok? Page es la página actual y NumPage es el total de páginas que hay, ¿ok? Entonces, como dice página, primero voy a ponerle el número de la página actual, página, y va a salir el número de la página actual. Aceptamos. Página 1 de, escribimos eso y volvemos a los campos. Y ahora vamos a buscar el NumPage. ¿Se acuerdan que les dije el número de páginas? Es NumPage. ¿No es cierto? Y le ponemos el formato que aparece ahí nomás. Y ahí está. ¿Ok? Por ejemplo, simplemente eso. Podemos ponerle una rayita superior, por superior, ahí. Como ya tiene el mismo estilo de arriba, así que lo dejamos ahí. Hacemos un clic fuera. Miren, fíjense en su hoja. Al hacer clic, doble clic fuera, en la parte donde se escribe, digamos, queda así como un poquito borroso. Si ustedes dan enter y pasan a la siguiente hoja, van a ver que
tanto el encabezado como el pie de página, ¿no es cierto?, se van repitiendo, pero con una condición, que esto, ¿no es cierto?, es dinámico. Por ejemplo, yo tengo 8 páginas en este momento y estoy en la página 8 de 8, pero si yo subo y me coloco acá, veo aquí y estoy en la página 7 de 8. Si voy acá, 6 de 8. Si vengo acá, ¿no es cierto?, estoy en la página 5 de 8, ya sí, 4 de 8, 3 de 8, ¿no es cierto?, 2 de 8, y esta sería la página 1 de 8, ¿no es cierto?, la primera página. ¿Ok? ¿Se fijan la idea? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, ¿no es cierto?, saber, entender, que nosotros lo podemos manejar por campos. Esa cosita que vimos recién, ¿no es cierto? Page vendría siendo el número de página, NumPage, el total de páginas del documento. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y estos son campos que estos no se escriben. Yo no escribí estos números. Estos automáticamente salen. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo lo escribiese, por ejemplo, 1 de 8, todos acá saldrían 1 de 8, los siguientes, todos. ¿Ya? Por eso que tenemos que hacer esa salvedad. Y también, por ejemplo, en el caso cuando tenemos una portada, recuerden, esto que está aquí, dice primera página diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto lo que se está diciendo es que en la primera página no vamos a tener lo que se hace normalmente. Miren, fíjense, por ejemplo, aquí él me puso una hoja 1, de nuevo me puso una hoja 1, voy a salir de aquí, ¿ya? Donde me hizo esa hoja diferente. Se fijan que en este caso la primera hoja debería ser, ¿no es cierto?, la portada. Por lo tanto, esa primera hoja no tiene que tener encabezado, no tiene que tener pie de página, no puede salir el número en la primera hoja, ¿ya? No puede salir, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros hacemos, ¿no es cierto?, cuando vamos insertando cosas, en este caso, cuando vamos insertando campos, hacemos que nuestro documento se haga, digámoslo, se haga dinámico. Por ejemplo, imagínense que ustedes hacen una carta. Esa carta tiene una fecha, ¿no es cierto? Ustedes siempre empiezan una carta, señor, bla, 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 qué sé yo, tararara, y presente, y luego viene la fecha, ¿no es cierto? Ponemos la fecha a un lado, a ver, por ejemplo, aquí está, pongo la fecha así, y, ¿no es cierto?, simplemente la tiro para el lado derecho para que se vea un poquito mejor, y la ponemos así, ¿no es cierto? Ese es más o menos el principio de carta que normalmente se escribe. Así empieza, y aquí, ¿no es cierto?, empiezan a escribir, bla, bla, bla. Bueno, esta fecha, por ejemplo, que yo puse ahí, esa fecha, si yo la quiero que sea, por supuesto, que siempre sea lunes 3 de mayo de 2021, yo la pongo como recién, ¿no es cierto? Como simplemente pegar una fecha ahí. Porque yo puedo, ¿no es cierto?, hacer que esa fecha mañana no diga lunes 3 de mayo de 2021, sino que iba a decir martes 4 de mayo de 2021. El miércoles va a ser miércoles 5 de mayo, etcétera, ¿ya? Y cada vez que tú la abres, va a cambiar eso porque eso va a ser dinámico. Ahora, tú puedes querer eso o no, ¿sí? Puedes quererlo o no. Pero la idea, ¿no es cierto? La idea es que si tú necesitas eso, tienes que ir a buscarlo como un campo. Miren, vamos a buscar el campo, dates, buscamos la D, date, ahí está dates, ya fíjense, ese es dates. Aquí están los formatos, ¿ya? Y quiero que se fijen ahí están los formatos, ¿ya? Ahí está el formato de eso, miren, y acá abajo dice campos de código de campo.
Mira, ese código campo en realidad me hace que puedo editar esa cosa de arriba. Miren, por ejemplo, si yo aprieto esto, si lo hago así, así directo, fíjense que este con el que está ahí arriba, que el que hice antes, ¿no es cierto? Si yo le pongo la cursiva, no tiene mucha diferencia. Ahora, si ustedes pasan el mouse por encima, sí se nota porque este se pinta de un colorcito, ¿no es cierto? Este otro no, porque este es texto nada más. Este es un campo. Y este, si yo cambio la fecha de hoy día, por lo tanto, aquí va a cambiar. Esto va a depender de la fecha del computador. Entonces, ese es un campo. Si yo quisiera, por ejemplo, que solo me apareciera el año, por ejemplo, vamos a hacer eso. Miren, fíjense que voy a buscar el dates, ahí está dates, ya por ejemplo voy a elegir ese, pero voy a editar los campos. Miren, ahí donde dice código de campo, voy a poner a esto, voy a poner la lupa, nada más para que se vea mucho mejor de lo que es. Miren, esto que está aquí, este es el formato que saldría la fecha. Mira, aquí diría lunes, 10 de abril o de mayo, cualquier mes, de 2010. ¿Se fijan? Todo ese cuento es para eso. Ahora, yo, por ejemplo, quiero solo el año. Y el año ya sé que son las las 4 I. Porque el día es de, el M es mes, ¿no es cierto? Day, month, year. Pero voy a borrar todo esto que está aquí. ¿Ok? Todo eso, porque eso yo no lo quiero. De hecho, yo quiero solo que me aparezca el año. Entonces, ahí lo que dejé, ¿no es cierto?, es solo el III. Y aquí, miren, aquí está el resultado. Me apareció solo, ¿no es cierto?, el año. Se fijan que ese era el mismo que el de acá, pero al modificar el código que tenía, yo pude obtener el año. Por ejemplo, esto, si yo le pongo esto, por ejemplo, imagínense las pruebas que hago a los primeros años. Entonces digo, prueba año 2021. Claro, pero si la abro el próximo año, va a decir 2022. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, ese es la idea, ¿no es cierto? Ya, ponerlo normal. ¿Ya? Es la idea para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que puedo manejar esas cosas. ¿Ya? Es bastante interesante. Ahí hay hartas cosas que se pueden sacar. De hecho, por ejemplo, en el caso de autotexto, en el caso de las propiedades de documentos, por ejemplo, aquí van a aparecer, estos son en sí campos que se supone que ya podrían definirlos en algunos casos, por ejemplo, para que escriban eh, la compañía, por ejemplo, supónganse que necesitan que una persona escriba dónde trabaja, bueno, ustedes ocupan esos campos que están ahí, ¿ya? Bueno, ahí voy a salir de ahí. Ahí sí. Ya se fijan, por ejemplo, que la dirección de la compañía, entonces, se fijan, van apareciendo ahí los datos, ¿ya? Y la idea es que la otra persona, ¿no es cierto?, em, pueda escribir nada más. O sea, o al menos capte que es ahí donde tiene que escribir, ¿ya? Esa es la idea de eso. Entonces, eso tiene que ver con los campos, ¿ya? Aquí, como les digo, hay hartas cosas que podemos utilizar, ¿ya? Si ustedes ven, hay otras bastante engorrosas, se puede decir, pero es cosa de entender estas cosas, que para qué sirven, ¿ya? Pero se llaman campos, ¿ok? Esa es la idea. Esos son los famosos campos. Bueno, por otro lado también tenemos acá, voy a poner insertar de nuevo,
antes que se me vaya, los cuadros de texto. ¿Ya? Los cuadros de texto, que la gracia que tienen los cuadros de texto, que yo los puedo poner en cualquier lugar, o los puedo dibujar yo, o puedo poner algún tipo de cuadro de texto que estén estos diseñados, ¿no es cierto?, que están acá. Algunos que son bastante cachados, diría yo, ¿ya? Que se pueden utilizar perfectamente. Y formatos hechos. Entonces, se fijan, por ejemplo, ahí yo estoy usando, ¿no es cierto?, en este caso, un cuadro de texto, ya que está desarrollado ya, y basta con escribir. Miren, eso es, por ejemplo, un campo, ¿ya? Es para escribir, ¿ok? Estos también son campos. Ya se fijan que siempre están con ese paréntesis de corchete, ¿ya? Siempre están así con paréntesis de corchete. Entonces yo después puedo cambiar, por supuesto, el contenido, ¿ya? Y si yo lo necesito así, perfecto, se usa, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, podemos dibujar el cuadro de texto. Ya esto no va a quedar tan lindo como los que hacen ellos seguramente, pero nos aparecen una serie de elementos acá que nosotros podemos utilizar, ¿ok? Esa es la idea. Mm, Van a haber hartas cosas. Miren, fíjense que ahora, por ejemplo, a un mismo elemento, ¿no es cierto?, le podemos dar algunas características ya distintas, ¿ok? El tipo raya que tiene, el bozado, ¿ya? Esto es como está más chistoso esta cosa, no la había visto. O los degradados, ¿no es cierto? Si tú, por ejemplo, quieres un color X, se puede ir degradando, ¿no es cierto? Se degrada el color y lo vamos acomodando, ¿no es cierto?, a estas cosas. Bueno, pero esto, la idea, ¿no es cierto?, es que tú puedes escribir, ¿ya? Y esto, la gracia es que lo puedes llevar donde deseas, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, puedes engañar a tal nivel, ¿no es cierto?, que hacer parecer que esto no existiese. Ya, por ejemplo, miren, yo voy a sacarle el relleno de la forma y el contorno de la forma, y, ¿no es cierto?, fíjense que parece que fue un texto normal, corriente, que esté ahí. Ahora, si ustedes tratan de ir a escribir ahí, no van a poder, porque aquí está, ¿no es cierto?, el margen, ¿ya? Pero yo tengo texto ahí, ¿se fijan? Entonces, por lo tanto, la gracia de esto, ¿no es cierto?, de estos cuadros de texto, es que te permiten llegar a sectores de tu documento que no deberíamos escribir, ¿ya? No deberíamos escribir, pero ¿podemos utilizarlo? Sí, claro que sí podemos utilizarlo. Bueno, además de los cuadros de texto, ¿no es cierto?, los campos, también tenemos, ¿no es cierto?, para poner este tipo de letras, ¿ya? Que también es una forma de texto, pero con un poco más bonito. Aquí, como pueden ver, al, al usar esta herramienta, automáticamente hay una herramienta de formato que tiene una serie de elementos que nosotros podemos utilizar, ¿ya? Por ejemplo, miren, ahí vamos a cambiar, ahí hice el cambio, ¿no es cierto?, que esto apareciera hacia abajo, ¿ya? ¿Se fijan? Perfectamente eso casaría, ¿no es cierto?, para ese espacio ahí, digamos, ¿ya? Entonces, esa es la idea de esto, ¿ya? Fíjense que tenemos diferentes tipos de letra, ¿ya? Y es exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, como lo que encontramos acá, ¿ya? Por lo tanto, podemos llegar de cualquiera de las dos formas lo mismo. A ver, voy a ocupar un documento, un nuevo documento. Voy a poner la fórmula para colocar unos párrafos. Ya, aquí, bueno, tengo texto, ¿no es cierto? Lo que viene a continuación, ya, tiene que ver con la letra capital,
¿ok? Por lo tanto, para eso tienen que tener texto y por supuesto su documento debe estar separado como es aquí en párrafos, ¿ya? Porque el- la, digamos, la letra capital, ¿no es cierto?, se coloca en párrafo. Miren, por ejemplo, usted ahora cuando lo vean se van a recordar al tiro los diarios. La letra capital, ¿no es cierto?, hace poner esa primera letra, ¿no es cierto?, más grande, ¿ya? Y es típico en los diarios, en las revistas, y tiene dos formas, una que esté dentro del texto, es decir, encuadrada dentro del párrafo, o al margen del párrafo. ¿Se fijan cómo está aconteciendo ahí? ¿Ya? Por supuesto, esta letra capital, aparte de colocarle, ¿no es cierto?, o en el texto o al margen, también, ¿no es cierto?, puedo cambiar de tipo letra. Por ejemplo, supóngase para esa letra capital, yo no tengo idea qué letra será esa, em, ahí está. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la pueden ir a cambiar de color, por supuesto que se puede hacer eso, ¿ya? No se nota mucho el cambio ahí, a lo mejor un verdecito. Ahí, por ejemplo, se puede cambiar, ¿no es cierto?, de tamaño, como está mostrando recién, ¿no es cierto? Eh, entonces es un elemento que te mejora un poco, digamos, la estética de tu trabajo, ¿ya? Entonces, pero lo ideal es que, si bien esto se puede hacer, ¿no es cierto?, en cada uno de los párrafos, ¿ya? Yo podría poner en cada uno de los párrafos esto, pero es complejo hacerlo así. Ya yo diría que no lo hicieran, al menos que estén haciendo un juego, ¿no es cierto?, donde con estas letras que empiezan, ¿no es cierto?, formen una palabra, qué sé yo, algo por el estilo, pero así, en todos los párrafos usar esto no sería lo ideal, ¿ya? Yo diría que al principio de cada tema, ¿no? Bueno, eso es la letra capital, ¿ok? Por otro lado, tenemos la firma, voy a ir a la parte de abajo, voy a bajar a la siguiente línea, a la siguiente em, hoja, y nos vamos a ir ahí a donde dice línea de firma de Microsoft Office. Ya, entonces aquí vamos a hacer una firma. Miren, dice firmante sugerido, por ejemplo, Antonio Bermejo. Bueno, pongámonos ahí cada uno. César Flores, L. Ahí puse ahí me equivoqué. César. Puesto, ¿no es cierto? Ahí, docente, Universidad de Valparaíso. Ahí ustedes pueden poner cualquier cosa, ¿no? Valparaíso. La dirección no es necesaria, porque al final no sale, así que si quieren la colocan. Aceptamos, ya, y fíjense que ahí me aparece eso, que podría ser, ¿no es cierto?, una línea para firmar, ¿no es cierto? Sería ahora, yo sé que esa X, ¿no es cierto?, te indica que firme ahí, pero hay muchos que no les gusta esa X. Ahora la podrían sacar, ¿no es cierto? Bórrenla, ahí ustedes traten de borrarla. Por mi parte, yo también la voy a borrar. Voy a poner un cuadro encima, ya, y ese cuadro le voy a dejar sin relleno, perdón, con relleno blanco, no sin relleno, pero sin contorno. ¿Ya? Y ahí yo saqué la X, a pesar que la X sigue ahí, pero como les decía yo, o como les digo siempre, escribir en Word es un engaño, ¿ya? Esto que yo hice es un engaño, pero ¿quién me puede, cuando esto esté impreso, ¿no es cierto?, quién me puede decir que ahí va a haber una X? Nadie, porque eso no se va a imprimir, ¿ya? Entonces esa es la idea, ¿se fijan?
nosotros siempre tenemos que pensar en cómo solucionar problemas. Y como ven, quizás ustedes dirán, ah, pero esa cuestión es una pillería. Sí, sí, pero da lo mismo. Si al final aquí es como te queda el documento. Si el documento te queda bien, te queda como te lo piden, ¿no es cierto? Llegaste a lo que se solicita, es porque está bien. Ya, independiente de tus cosas. Tú puedes ser, quizás encuentres una forma más bonita de hacer eso, pero ahí hay una solución. O sea, solución es solución. Ok, entonces ahí tenemos para las firmas, ¿ok? Y para sacarle, también le enseñé cómo sacarle ahí cómo esconder, digamos, la X que aparecía ahí. Otro elemento que tengo acá es el fecha hora. Este elemento, ¿no es cierto? Que el fecha hora permite colocar una fecha, una hora, ¿ok? Con el formato que aparecen aquí. ¿Ok? Si tú necesitas que aparezca de alguno de estos tipos de formatos, tú los puedes utilizar. Por ejemplo, ¿no es cierto? El típico lunes 3 de mayo de 2021 o 3 de mayo de 2021. ¿Ya? Este es más formal, el que dice lunes. ¿Ok? Y ahí, ¿no es cierto? Esta fecha no es dinámica. Mañana va a aparecer esta misma fecha. Ya el lunes, próximo lunes, va a aparecer la misma fecha. No se va a cambiar de número, ni de año, ni nada. Ya es distinto como lo hicimos cuando utilizamos campos. Con campos, sí, esto va a ser dinámico. Cuando utilizamos, ¿no es cierto?, directamente esta forma de colocar la fecha, no es dinámico, ¿ok? No es dinámico. Bueno, y dentro de lo que podríamos hacer también, podríamos insertar objetos de otras cosas, de otras aplicaciones, ¿ya? De otras aplicaciones que podríamos utilizar, por ejemplo, miren, aquí hay varias, ya hay varias aplicaciones, digamos, son objetos de diferentes aplicaciones, ya, por ejemplo, Adobe Group Document, quiere decir que yo, por ejemplo, puedo insertar en mi Word un documento, ¿no es cierto? Un PDF, por ejemplo, el contenido del documento PDF, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está, ya voy a poner ese, por ejemplo, a ver, voy a poner ese de ahí. Ese comprobante que hice un pago, ya, y ahí, miren, fíjense que además de abrirme el documento en sí, este es el documento, ¿no es cierto?, de pago que yo abrí, ya, aquí también está, ¿ok? Y cuando ya esté habilitado, ¿no es cierto? Esto en realidad va a quedar en blanco, ya no se preocupen por eso, esto se puede agrandar o achicar, ya, pero te queda ahí, ¿ok? Y lo puedes utilizar. Y no necesitas, ¿no es cierto?, tirar dos archivos, sino que tiras ese otro archivo dentro de este mismo Word, digamos, ¿ya? Después esto va quedando blanco, así que después queda blanco. No, en realidad no queda con esas líneas que se ven ahí, ¿ya? Pero eso también, ¿no es cierto?, podemos hacer. Podemos hacer, como pueden ver, diferentes objetos, podemos insertarlos dentro de nuestro documento. Si ustedes vieron, ¿no es cierto?, todas las cosas que insertamos acá fueron hartas cosas, ¿ya? Entonces, esa es la gracia. Bueno, también tenemos por acá al lado las ecuaciones. Esta es la parte buena para ustedes, ¿no es cierto? Bueno, podemos utilizar ecuaciones que ya estén hechas, pero si nosotros necesitásemos, ya, por ejemplo, bueno, yo conozco más a los profesores de matemática que usan esto porque obviamente ellos hacen sus pruebas y tienen que hacer esas ecuaciones que lo hacen los ejercicios para sus pruebas.
¿Ya? Y bueno, seguramente más de alguno habrá visto estas fórmulas, pero nosotros también podemos crear fórmulas que quizás no estén definidas ya acá, porque estas son las más conocidas, por eso están hechas. Pero para eso, por ejemplo, podemos ahí donde dice insertar nueva ecuación, si es que queremos hacer una, ya, si ustedes se fijan, miren la parte de arriba, ahí aparece todo también un menú ya de herramientas de ecuación, que en este caso es diseño, y ahí tenemos una serie de cosas. Aquí tenemos las mismas ecuaciones que vimos recién, ¿no es cierto? Pero podemos escribirlas, ¿ya? Aquí donde dice escribe aquí la ecuación, bueno, aquí podemos empezar. Por ejemplo, yo voy a irme así como que si fuera un profesor de matemáticas. Bueno, primero vamos a empezar con algo suave, con una radical eh, de este estilo, ¿ya? Donde acá, ¿no es cierto?, va a tener una de estas ecuaciones, lo voy a poner esa, fíjense, ahí va colocando, ¿ya? Donde dentro de esto podría poner cualquier cosa, pero voy a poner, en este caso, eh, una fracción, voy a modificarla a esa para que sea fracción, se fijan, para poder escribir arriba, abajo. En la parte de arriba eh, voy a poner una integral, así la más cotota que pueda encontrar, esta integral, ya, donde acá abajo, por ejemplo, voy a escribir al infinito, ¿no es cierto? Y acá eh, voy a poner paréntesis x menos 1. ¿Ya se fijan? O sea, eso todavía estoy recién. Ahora acá vamos a utilizar otra radical, por ejemplo, esta, ¿ya? En donde esta, ¿no es cierto? Entenderán aquí que yo estoy puro leseando nomás, porque en realidad no sé qué estoy haciendo con respecto a matemáticas, eh, pero la idea, ¿no es cierto? La idea es esa, ¿ok? Aquí, por ejemplo, voy a poner x más 1 perdón, x menos 1. ¿Sí? ¿Se fijan? Y esto elevado, ¿no es cierto?, a, a no sé, al infinito. Bueno, y aquí yo podría seguir haciendo cosas raras. Ya, por ejemplo, podría poner un límite, un logaritmo. ¿Ya? ¿Se fijan? Un logaritmo. Y así podría seguir. Ya, pero la idea esa es describir. Aquí tengo algunos elementos que puedo utilizar, ¿no es cierto? Por supuesto que podemos utilizar para la escritura de, de, esta, de estas ecuaciones, ¿ya? Después basta con hacerle clic por el lado, con el clic fuera, ¿no es cierto? Nada más. Y ahí tenemos nuestra ecuación, ¿ya? Esta ecuación, por supuesto, se trata ya como un objeto, así que tú ahí vas ubicándola, ¿no es cierto? Donde, por supuesto, se pueda. Ya se fijan ahí queda, ya tú puedes seguir, cada vez que le haces clic, tú puedes, ¿no es cierto?, seguir editando, digamos, la ecuación. Y finalmente, ¿no es cierto?, por este lado tenemos símbolos, ¿no es cierto?, que es más o menos algo que tiene el Windows, que tiene para colocar, para que tú puedas colocar algunos símbolos, que es exactamente lo mismo, ¿se fijan? Algunos caracteres especiales ya podrían colocar, o, ¿no es cierto?, símbolos como estos que están aquí, ¿ya? Y los pueden utilizar en su documento. ¿Ok? Ahí esto, como es una letra, se tiene que agrandar o achicar tal cual.
¿Ya? Entonces, eso con respecto a insertar. ¿Ya? Todo eso, todos esos elementos, bueno, estas dos cosas en realidad son las que más se usan, tanto de inicio como insertar, ya después diseño, eh, diseño y las otras cosas, son algunas cosas que se usan, a veces no se usan mucho, pero vamos a ir dando igual, ir viendo algunas de estas otras cosas, pero no todas. Ya como lo fuerte, ya que es ponerle cosas, insertar cosas a tu documento, ya lo tenemos, ya tenemos todos estos elementos que eso, ¿no es cierto?, tienen que ver primero con el formato y segundo, ¿no es cierto?, con ya insertar elementos a nuestro documento. Ya tenemos de todo tipo de elementos, portadas, ¿no es cierto?, páginas en blanco, tablas, imágenes, bueno, y todo lo que tenga que ver con ilustraciones. Podemos hacer hipervínculos, ¿no es cierto?, podemos poner encabezado, pie de página, los números de página, las fechas, dinámicas, ¿no es cierto?, que lo podemos tener como campos, ¿no es cierto?, cuadro de texto, la letra capital, la firma, la fecha y hora, ¿no es cierto?, y que un documento, por ejemplo, de PDF, esto vuelva o se coloque dentro de tu documento, ¿no es cierto?, para poder mostrarlo, ¿ya? Es decir, la gracia de esto, ¿no es cierto?, que tú aquí informas que esto es el archivo que fue enviado por tal agencia. Ya, esa es la idea. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas, todos esos elementos que nosotros podemos colocar, nos va a servir para tener un archivo o un documento un poquito más presentable. Ya, porque no todo, por supuesto que lo importante es el fondo, ¿no es cierto?, el contenido, pero también un buen libro, ¿no es cierto?, tiene algo que a veces te hace descansar un poco. Siendo las 16:57 minutos en mi computador, ya, a ver, voy a parar de compartir. Vamos a ir a una pausa, ¿no es cierto?, y volvemos a las 17:30. ¿Ya? De ahí nos vemos.